Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal Tejidos con Susi. Si es la primera vez que están por aquí, les doy la bienvenida. Espero que se animen a quedarse. Recuerden que se pueden suscribir y que es totalmente gratis. El día de hoy les traigo otro proyecto muy bonito, muy útil. La verdad ha sido uno de mis favoritos y yo sé que a ustedes también les va a encantar. Cualquier persona lo va a poder tejer sí o sí. Es un proyecto súper fácil. Entonces necesitamos materiales básicos. Estaré utilizando mi gancho de 3 milímetros y este bolsito que es de plástico. Yo así ya los compro, les voy a dejar en donde los compro en la cajita de descripción o en el primer comentario. Miren, es de plástico, así que es muy padre. Se miran estos hoyitos, pero la verdad no traspasa, miren, no se traspasa el gancho. Entonces ustedes, si no pueden conseguir este bolsito, pueden utilizar los que son como de tela, que tienen diseño. En cualquier parte los venden, yo sé que sí, y ya nada más, pues si no les gusta ese diseño lo pueden forrar con algo tejido. También vamos a ocupar hilo o lana. No se necesita una cantidad grande, con menos de 50 gramos van a poderlo tejer. Miren, este es de aproximadamente 2.5 milímetros de grosor, podría decir que casi llegándole a los 3, y es de algodón. Vamos a ocupar también hilo y aguja para coser el bolsito a nuestro cierre, y por último las tijeras. Esos son los materiales que vamos a estar necesitando y espero que se queden conmigo hasta el final para que vean el resultado. Comenzamos haciendo una tira de cadenas. Vamos a estar tejiendo puras cadenitas hasta tener el ancho necesario para nuestro bolsito. Ya que tengamos las cadenitas necesarias, puede que yo tenga más que ustedes o ustedes tengan más que yo, porque no todos tejemos, no todos tejemos con la misma tensión. Entonces el punto es de que nos quede justo al ras de orilla a orilla de nuestro bolso. Nos saltamos la primera cadenita y en la número 2 estaremos tejiendo un punto bajo, 2 pestañas y las cerramos juntas. En la siguiente cadena otro punto bajo, 2 pestañas y cerramos. En la siguiente punto bajo, cerramos. Nos vamos a ir tejiendo un punto bajo en cada una de las cadenas hasta llegar al final. Tenemos nuestros puntos bajos, llegamos aquí al final, miren. Y aquí en la última cadenita estaremos tejiendo 3 puntos bajos, así todos en esta misma cadenita. Eso es para dar vuelta y ya comenzar a trabajar del otro lado. Entonces 3 puntos bajos en la última cadena. Y ahora sí podemos continuar trabajando de este lado. En el primer punto hacemos punto bajo, nos vamos a ir tejiendo un punto bajo y tratando de esconder esta hebrita que nos quedó. Así un punto bajo y escondiendo la hebra hasta llegar al último punto, a la última cadena, donde vamos a estar tejiendo 2 puntos bajos más, porque contando el que hicimos al inicio serían 3. Estamos aquí al final. Y aquí en esta última cadena vamos a tejer 2 puntos bajos más, porque contando este que hicimos al inicio, como lo mencioné, vamos a tener 3 puntos bajos en las dos orillas y deslizamos aquí en el primer punto, así. Y tenemos terminada la vuelta número 1. Para la vuelta número 2 levantamos una cadena y en ese primer punto tejemos un punto bajo. En el siguiente punto, otro punto bajo. En esta vuelta se va a tejer un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior hasta llegar aquí al inicio. O sea, nos vamos a ir todo alrededor sin hacer aumentos ni nada, solamente un punto en cada punto de la vuelta anterior. Llegamos al final. Miren, no me vayan a tejer ahí porque ese es el punto deslizado. Este es punto deslizado, esta es la cadenita y este es el primer punto. Ahí vamos a cerrar. Ahí deslizamos y ya tenemos terminada la vuelta.
Para esta siguiente vuelta levantamos 3 cadenitas, que ya nos equivale a un punto alto, y en este mismo punto vamos a tejer otro punto alto más para tener 2. Hacemos una cadena y en el mismo punto 2 puntos altos más. Estamos creando un abanico de 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos, todo en el mismo punto. Nos vamos a estar saltando 1, 2, 3 puntos y en el número 4 vamos a repetir el mismo abanico de 2 puntos altos. Tenemos aquí 1, en el mismo punto, otro punto alto y tenemos 2. Una cadena, en el mismo punto, punto alto y en el mismo punto otro punto alto para tener nuestro abanico. 2 puntos altos, cadena, 2 puntos altos. Nos saltamos 1, 2 y 3 y en el número 4 repetimos. Estos abanicos los vamos a estar repitiendo por toda la vuelta, ¿ok? 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos, se saltan 3 puntos y vuelven a repetir, así hasta que lleguen al final. Terminé la vuelta y me quedan justamente 3 puntos, 1, 2 y 3. Este que se mira aquí es punto deslizado, así que ese no lo contamos. Me quedan 3 puntos y vamos a deslizar en la tercera cadenita, 1, 2 y en la número 3 deslizamos. Para la siguiente vuelta deslizamos en el siguiente punto también. De esta manera estaremos llegando a la cadenita, aquí, que es lo que queremos. Y aquí estaremos tejiendo 1, 2, 3 cadenas, que es un punto alto, y en el mismo punto o espacio otro punto alto. Tenemos 2, una cadena y en el mismo espacio 2 puntos altos más. Estamos tejiendo un abanico sobre el abanico de la vuelta anterior. Tenemos nuestro abanico, nos pasamos al siguiente abanico aquí en el espacio de la cadenita y volvemos a repetir 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Vamos a irnos tejiendo un abanico sobre abanico de la vuelta anterior, todo alrededor y por las siguientes vueltas también. Así, esta puntada es súper fácil, bien rápida también. Así que así nos vamos a ir tejiendo nuestros abanicos en cada espacio de cadenita. Llegué aquí al final, miren, tengo mis 2 vueltas de abanico y vamos a repetir. Hice mi punto deslizado en la tercera cadena y vamos a deslizar en el siguiente punto y en la cadenita para llegar aquí al espacio de cadena y levantamos 3 cadenitas. En el mismo espacio repetimos nuestro abanico. Como les digo, todas las vueltas se van a ir tejiendo igual, abanico sobre abanico, y el abanico nunca va a cambiar, siempre va a ser el 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos. Y vamos a trabajar estas vueltas cuantas sean necesarias hasta llegar, miren, les voy a enseñar hasta dónde deben de llegar, como hasta este punto de aquí, porque al final vamos a hacer varias vueltas en punto bajo, así que les quede por aquí está perfecto. Ya le avancé a mis vueltas, aquí tengo una vuelta en punto bajo ya pues tejida y les voy a explicar, pero miren hasta dónde me quedó. Yo estoy trabajando 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vueltas de los abanicos
y esta que es en punto bajo. Y aquí lo único que hice fue levantar una cadena y un punto bajo en el mismo punto. En el punto me salté la cadena y otros 2 puntos bajos para tener 4, o sea, nos vamos a estar saltando la cadenita de separación. Aquí tengo 4 puntos, me salté la cadena, ven, y vamos a repetir en el siguiente punto, punto bajo, en el siguiente, punto bajo. Aquí tengo la cadenita de separación, me la salto y continúo trabajando puntos bajos, así. Esto lo van a estar repitiendo todo alrededor hasta que lleguen aquí al final. Una vez que lleguen, van a deslizar en el primer punto de esta manera. Para la siguiente vuelta levantamos una cadena y en este mismo punto, punto bajo. En el siguiente, otro punto bajo. Nos vamos a ir tejiendo un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior hasta llegar al final. Terminé mis 2 vueltas en punto bajo y miren, ya queda justamente aquí a donde está el cierre, que es lo que queremos, hasta este punto. Aquí para terminar nada más vamos a hacer una cadena, deslicen el primer punto, hacemos la cadena y cortamos. Para esconder las hebras yo siempre me ayudo con el mismo gancho y voy tomando las pestañitas y de esa manera voy perdiéndolas, nada más las puras pestañas, y lo voy perdiendo hasta terminar con esa hebrita. Y ahora sí llegó el punto de coser nuestro bolso, nuestro forro al bolsito. Ya tengo aquí mi aguja e hilo. Acomodamos bien, que esté muy bien colocado, y vamos a estar cosiendo de la manera que ustedes sepan coser, ¿ok? Yo no soy la mejor costurera, yo ni siquiera sé coser, pero yo hago el mejor intento. Así que si ustedes saben coser, pues les va a salir mucho más precioso que a mí. Ustedes van a irlo uniendo a como ustedes sepan. Yo lo hago de esta manera. Paso la aguja de adentro hacia afuera, después tomo estas 2 hebritas que me quedan aquí, las del punto bajo, así, para que el hilo se esconda detrás de esos puntos, y luego me voy hacia atrás, así. Esa es la manera en la que yo pues he estado cosiendo mis bolsitos. Y vuelvo a repetir, me voy al siguiente punto, de adentro hacia afuera, así, de esta manera, jalo mi hilo y vuelvo a tomar estas 2 hebritas y me voy hacia atrás. Así lo vamos a ir uniendo todo alrededor, o de la manera que ustedes sepan pues mejor hacerlo, así todo alrededor hasta terminar pues con su forro, hasta terminar de unir el forro al bolso. Y vean, amigos y amigas, ya tengo terminado mi bolsito. Como lo mencioné al inicio, este es uno de mis favoritos. Miren qué bonito queda, el punto lo hace ver perfecto, ya está todo bien cosido, y miren, ya podemos abrir, está todo bien bonito. Aquí tengo yo una que les enseñé ya a tejer, ya tienen el video de este bolsito, pero vean, aquí tengo mi maquillaje, así que voy a estarlo pasando a este nuevo bolso para que miren cómo se ve pues ya más con cositas adentro. Entonces pasamos el maquillaje. Estos bolsitos son perfectos para el maquillaje porque son fáciles de limpiar. Como les dije, es como de plástico, así que si se llega a regar el maquillaje o cualquier cosa, es fácil de limpiarse. Miren, queda muy bonito. También pueden utilizarlo para guardar todas sus plumas, sus marcadores, no sé, para sus niños, niñas, pero vean, está perfecto. Yo no me canso de decirles qué bonito está, porque la verdad a mí me encantó. Espero que a ustedes también les haya gustado y que se animen a tejerlo. Es muy fácil, les va a gustar, yo sé que sí. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo en un video más. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga y nos vemos pronto con un video nuevo. Bye.